Muy buenas a todos, bienvenidos a Archivos Tétricos. El día de hoy les traemos 3 historias de terror, historias que les ha pasado a personas como tú y como yo y que sé que les helará la sangre. Si quieren mandarnos sus historias para que sean contadas por mí, pueden enviarlas al correo de la descripción. Sin más, comencemos. Relato número 1. El juego. Tengo primos hermanos con los que crecí y los que éramos cercanos. Tenían exactamente la misma edad y grado que mi hermano y yo. Entre nosotros dos nos llevábamos 2 años de diferencia, así que éramos 4 juntos, todos mejores amigos. Cuando éramos jóvenes, sus abuelos del otro lado se mudaron al otro lado de la calle y esa es la casa en la que sucedió todo esto. Cuando éramos muy jóvenes, mi hermano, mis 2 primos y yo recordamos claramente haber jugado exactamente el mismo juego. Todos lo recordábamos de la misma manera. Lo llamamos el juego del hombre de las sombras. La habitación de arriba de mis primos tenía una ventana grande que daba a la casa de sus abuelos al otro lado de la calle. Todos nos sentábamos en la litera superior mirando el porche delantero de la casa que tenía una gran columna de ladrillos, y allí observábamos hasta que la sombra hombre se asomaría detrás de esa columna, y luego todos nos esconderíamos debajo de las sábanas. Una vez más, todos recordábamos claramente haber jugado el mismo juego, y todos recordamos vívidamente haber visto legítimamente a lo que parecía ser el hombre de la sombra asomando su cabeza, y a veces todo su cuerpo desde detrás de esta columna de ladrillos. Para nosotros no era aterrador ni nada parecido, simplemente era algo que pensábamos que era un juego divertido. Éramos muy jóvenes, teníamos entre 6 o 7 años solamente. La siguiente vez que escuché algo sobre la casa fue cuando estábamos en la secundaria. Muchos de los otros miembros de su familia comenzaron a hablar abiertamente sobre sus experiencias. Esta casa estaba en Illinois y los abuelos de mi prima también tenían una casa en Arizona y siempre pasaban el invierno allí. Cuando estaban en Arizona, muchos de sus hijos y nietos mayores se quedaban en casa de forma intermitente, y estas son algunas de las historias que escuché. El primo mayor, que tenía unos 26-27 años, era un ávido cazador, un tipo varonil que no era del tipo que se asustara mucho. Él siempre se quedaba allí. Normalmente dormía en la habitación de los abuelos, y él fue el primero en decir que estaban sucediendo cosas extrañas en esa casa. Él dijo que por la noche la televisión del dormitorio siempre se encendía sola alrededor de la madrugada. Escuchó muchos pasos y cosas que se movían. Luego, una noche, dijo que sintió que algo se sentaba junto a él y que luego lo sujetaba intermitentemente. No podía hablar ni moverse durante toda la noche. Pero eso fue lo último para él. Así que después de eso solo durmió en el sofá, ahí en la sala de estar. Una vez, la tía de mi prima se quedó sola en casa y se fue a dormir. Cuando despertó, había toneladas de palos y hojas por toda la cocina. También escuchó muchos pasos y ruidos de los gabinetes. Otro tío se quedó allí una vez en el dormitorio que tenía un baño principal. En medio de la noche, escuchó lo que sonó como un disparo en el baño. Él se levantó y corrió para ver qué era lo que estaba pasando. Vio una pastilla de jabón deslizándose por la pared como si lo hubiesen arrojado allí. El padre de mi prima era un ávido no creyente e insistía en que el resto de la familia estaba haciendo ridículo. Incluso admitió que una vez tuvo que ir allí a buscar algo en la cocina. Pero cuando pasó por la sala, la televisión se encendió sola. Tuvimos que cruzar el patio de la casa para llegar desde la casa de mis primos a la piscina local en la que todos nadábamos durante el verano. Una vez,
Uno de nuestros amigos le dijo a mi primo: «Oye, no sabía que tus primos de afuera de la ciudad estaban de vuelta». A lo que él respondió: «No, no lo están». Y mi otro amigo continuó contándonos cómo al pasar por el patio ese día vio una niña mirándonos por la ventana. Después de escuchar todas las historias de la familia sobre la casa, pensamos que sería divertido para todos nosotros pasar la noche allí para celebrar el cumpleaños de mi primo. Esta era la primera vez que realmente estaba en la casa. Allí trajimos una cámara de video. Queríamos hacer todo el asunto de la casa del fantasma. Hacía bastante frío durante la mayor parte de la noche, pero alrededor de la medianoche apagamos y guardamos la cámara. Nos estábamos preparando para ir a dormir en el piso de la sala, pero todavía estábamos incitados un poco al fantasmas. De repente, solo se oyeron ligeros golpes por todas partes, en los pisos, los techos, las paredes, y poco a poco fue aumentando hasta que se volvieron increíblemente ruidosos. Todos salimos corriendo de la casa y no regresamos esa noche. Empezamos a regresar cuando estábamos en la escuela secundaria y tuvimos bastantes experiencias. Y estas son algunas de ellas. Probablemente la más loca fue una noche en la que estábamos caminando por la casa y escuchamos lo que sonaba como algunos gabinetes cerrándose y abriéndose. También escuchamos lo que sonaba como una mecedora moviéndose sobre la alfombra de una de los dormitorios. Todos habíamos acordado antes de entrar que no nos quedaríamos sin nada, que íbamos a intentar dejar que se desarrollara. El gran evento de la noche ocurrió mientras todos estábamos sentados en la sala alrededor de la medianoche. Un pequeño gabinete con las puertas de vidrio comenzó a temblar como loco. Todos corrimos hacia el patio delantero donde nos agrupamos. Allí decidimos que podíamos volver a entrar. Nos volvimos a sentar en el sofá y dije: si es un fantasma, probablemente se esté riendo de nosotros ahora mismo. Inmediatamente escuchamos la risa fuerte de una mujer que venía de la cocina. Solo una carrera loca hacia la puerta. Tampoco regresamos esa noche. Una experiencia que tuve que no me gustó particularmente, una noche que estábamos sentados en la sala de estar. Llevaba una chaqueta deportiva con cremallera y todos como grupo decidimos pasar un rato en el comedor. Cuando me levanté, alguien agarró la parte de atrás de mi chaqueta y tiró hacia abajo con tanta fuerza que me hizo caer. Pensé que era uno de mis amigos que no quería ser el último de la fila, pero cuando me di la vuelta, yo era el último de la fila. Probablemente no fue tan aterrador como la risa que escuchamos, pero fue aún más inquietante ser señalado. Nosotros también trajimos a un par de amigos a quienes le contamos sobre la casa. Ellos decían que no creían en fantasmas. Estuvimos solo una vez en el dormitorio principal y solo duró aproximadamente 1 hora antes de salir diciendo que sintió como si una mano le agarrara la pierna. Él volvió a entrar y salió corriendo unos 20 minutos más tarde. Él dijo que vio una gran figura en forma de sombra salir del baño principal. Era el mayor negacionista de fantasmas que había conocido, y después de eso, admitió que algo estaba pasando en esa casa. Relato número 2. Noche de terror. Mi madre estaba en el hospital a 80 kilómetros de distancia, y yo en ese entonces tenía 19 años. La casa de mis padres es grande y está alejada de todos en una pequeña laguna. Mi padre tampoco estaba, él había quedado despierto allí en el hospital. Esa noche me fui a la cama alrededor de la 1 de la mañana. Estaba jugando en mi portátil. Mi habitación estaba en un ala separada de la casa. Se puede sellar en una sola puerta con cerradura. La puerta estaba cerrada pero no bloqueada, y siempre me ha dado miedo la oscuridad, así que tenía encendidas las luces de mi ala, y también la del armario. Mientras jugaba en Game Pass, vi que las luces de mi ala se apagaron, todas ellas. La franja de luz debajo de la puerta se volvió negra, y salté de la cama, y lo miré.
La puerta de mi habitación estaba abierta y estaba pensando en levantarme para cerrarla cuando de repente esta se cerró de golpe. Sonó como si alguien la estuviese pateando en la parte inferior. Recuerdo haber chillado del shock. Me tomó unos 6 segundos levantarme sobre ambos pies con una espada a unos 4 pasos atrás y justo a la derecha de la puerta. Recuerdo haber pensado que si la puerta se abría podría estar sobre quien fuera, casi al instante. También estaba maldiciendo en silencio, porque yo no había luz debajo de la puerta y no había forma de ver quién era el que estaba allí. Pero no pasó nada. Estaba luchando contra el miedo y la situación. Estúpidamente decidí que lo único que quedaba era pasar a la ofensiva. No tenía teléfono en mi habitación. Esta estaba en la otra ala de la casa. Abrí la puerta con el cuchillo abajo y la mano izquierda en posición de guardia, pero no había nadie allí. Encendí el interruptor de la luz del pasillo, pero no había nadie en mi ala ni en la casa. La alarma antirrobo seguía encendida y confundido, encendí las luces principales de la casa. Sellé el ala y cerré la puerta. Regresé a mi habitación y me senté allí con mi portátil. La puerta de mi habitación ahora tenía una ligera curva. Pasaron un par de horas conmigo cautelosamente acostado en la cama. Alrededor de las 3 de la mañana se apagaron las luces de nuevo. Yo ahora estaba aterrorizado. Mi cuchillo parecía bastante insignificante y mi coraje tonto interior se había acabado. Deslicé mi cama. La deslicé contra mi puerta y agradecido que la puerta se abriera hacia adentro. Todo se sentía tan mal, como si algo estuviera enojado conmigo. Me retiré a mi armario y esperé a que saliera el sol. Cuando el tragaluz de mi habitación se iluminó, recuperé el coraje y moví la cama. Salí de la casa. La puerta lateral estaba abierta, por lo que era necesaria una llave del otro lado. Escuché pasos bajando las escaleras de la casa principal y me di cuenta de que mi padre ya estaba en casa. Me sentí un poco tonto, ya que obviamente él había sido el responsable de apagar las luces la segunda vez. Me dirigió un saludo y dije: «Oh, entonces fuiste tú quien apagó todas las luces». Me miró y respondió: «¿Qué?». Llegué a casa hace unos 10 minutos. No tengo ni idea de lo que pasó esa noche, pero nunca sucedió antes ni después de esa noche. Fuera lo que fuese, parecía gustarle la oscuridad. Relato número 3. Inquilino invisible. Había algo innegable en el apartamento del sótano que había elegido como mi casa temporal. Desde el momento en que coloqué mi primer pie dentro de ese espacio subterráneo, algo en el aire pareció impregnado de una inquietante sensación de presencias. El apartamento en sí no era particularmente espacioso ni lujoso, pero su atractivo principal radicaba en su precio asequible. Este era perfecto para alguien como yo que buscaba ahorrar dinero a toda costa. Pero sin embargo, lo que inicialmente parecía una ganga financiera, pronto se convirtió en una pesadilla viviente que me perseguiría durante años. Las noches se convirtieron en un desafío constante desde la primera semana en que me instalé. A las 3 de la mañana, una hora que parecía estar imbuida de una energía oscura y siniestra, mis ojos se veían obligados a dirigirse hacia un rincón de la habitación. Sin razón aparente, mi mente se llenaba de un terror indescriptible, como si estuviese siendo observado por alguien. Las pesadillas se convirtieron en mi nueva realidad. En ellas, una figura demoníaca y grotesca se agazapaba en la esquina de mi habitación. Sus ojos eran rojos y perforaban mi alma mientras yo me retorcía en un estado de agonía y desesperación. Despertar era solo el comienzo de mi tormento, ya que la línea entre el sueño y la realidad se volvía cada vez más borrosa con el paso del tiempo. Para mitigar el horror que se había instalado en mi vida nocturna, me aferré a la tenue luz de una lámpara de noche como si esta fuese mi salvación. Pero sin embargo, incluso la luz parecía impotente ante la oscuridad que acechaba las sombras. Pero los errores no se limitaban a la noche. Con el paso de los meses, una sensación de letargo y de desesperanza
comenzó a cruzar mi espíritu mientras cruzaba el umbral de mi casa. La energía positiva que me había estado acompañando en el exterior siempre se desvanecía tan pronto como mis pies tocaban la casa. Aunque nunca compartí mis experiencias con nadie, los invitados que ingresaban a mi casa sentían lo mismo. La llegada de una pequeña niña de 2 años a mi vida solo intensificó el misterio que rodeaba este apartamento. En sus inocentes juegos, a menudo dirigía su atención hacia la esquina maldita, como si estuviese interactuando con una presencia invisible. Ella se reía y saludaba. Miraba hacia lo desconocido, y esto me llenaba de temor, como si esta niña pudiera ver más allá del velo que oscurecían mis propios ojos. Y fue durante una de esas noches, mientras cuidaba a esta pequeña niña, que la realidad se abrió ante mis ojos. La niña, en un arranque repentino de alegría, dirigió su atención hacia el rincón. Comenzó a entablar una conversación con alguien que solo ella podía percibir. Mi corazón se hundió en el abismo del terror cuando la vi interactuar con algo que mi mente se negaba a comprender. El terror alcanzó su punto máximo cuando noche tras noche una figura sombría se materializaba frente a mis ojos. Su presencia era tan tangible como el aire que respiraba, una sombra oscura que parecía devorar la luz que se atrevía a iluminar mi casa. Y fue entonces cuando comprendí que mi lucha no era solo contra las fuerzas invisibles que acechaban las sombras, sino contra mi propia cordura. La línea entre lo real y lo imaginario se desvanecía con cada susurro que escapaba entre los labios de la niña, cada aparición de la figura sombría que me observaba desde las sombras. Finalmente, el día de mi partida llegó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Mientras cerraba la puerta detrás de mí y dejaba atrás aquel lugar maldito, una sensación de alivio se apoderó de mí como nunca antes. Pero sin embargo, incluso en mi nuevo hogar, el recuerdo de aquella oscura experiencia me persiguió como una sombra silenciosa. Fue solo después de conversar con la casera del apartamento que descubrí la verdad detrás de los horrores que había enfrentado. La anterior inquilina, una mujer intrigada por lo oculto y lo paranormal, había dejado un legado de terror que continuaba acechando en las sombras. Sus rituales y sus sesiones espiritistas habían dejado una marca indeleble en el lugar, una mancha oscura que se resistía a desvanecer. Con el paso de los años, la memoria de aquellos terrores se desvaneció como un mal sueño al despertar. Sin embargo, la lección que aprendí en aquel apartamento fue que nunca se iba a desvanecer de mi mente. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos en las sombras, acechando en la oscuridad hasta que el momento adecuado los arrastre a la luz. Relato número 4. Sacrificios de mi hermano. En el año 2019, en el pintoresco rancho de Bellavista, ubicado en las montañas de Veracruz, mi familia y yo vivíamos rodeados de la exuberante vegetación que caracterizaba la región. Sin embargo, detrás de la belleza natural del lugar, se escondían historias de dificultades y misterios que marcaban nuestra vida. Recuerdo esos días como si fuese ayer. Éramos una familia numerosa, 8 hermanos en total, y la vida en el rancho no era fácil. Mi padre luchaba para mantenernos, para alimentarnos, pero a menudo no había suficiente comida para todos. La pobreza era nuestra compañera constante, aunque entonces no éramos conscientes de lo excepcional que era tener tantos hijos, algo que estaba empezando a cambiar en la sociedad moderna. A pesar de las penurias económicas, Bellavista era un lugar hermoso durante el día. Los árboles se alzaban majestuosos y la vegetación era exuberante. Pero sin embargo, cuando caía la noche, el ambiente se volvía inquietante. El susurro del viento entre las hojas daba la impresión de que el bosque estaba lleno de susurros y lamentos, una sensación que siempre me ponía los pelos de punta. Nuestra familia había pasado una gran pérdida años atrás, y cuando mi madre falleció, cuando yo tenía apenas 6 años. En aquella época, la atención médica era escasa y distante, y las medicinas eran un lujo.
Mi padre nos contaba que mi madre había predicho su propia muerte debido a la pobreza que nos rodeaba. Tras la muerte de mi madre, la responsabilidad de cuidar de los hijos recayó en mi padre y en nuestra abuela. Sin embargo, mi abuela era una mujer severa y poco compasiva, que a menudo nos culpaba por la muerte de mi madre y nos sometía a duras tareas y castigos. A pesar de todo, encontrábamos consuelo en la compañía de nuestro padre y entre nosotros mismos. Mi relación más estrecha era con mi hermano Beto, que tenía 2 años más que yo. Juntos explorábamos el campo, jugábamos y nos apoyábamos mutuamente en medio de las dificultades. Pero la tranquilidad de nuestro hogar se veía perturbada por extrañas visiones que atormentaban a mi hermano Beto. Desde pequeño, afirmaba haber visto a una mujer desnuda levitando entre los árboles del campo. Una visión que llenaba de terror a nuestras noches. A pesar de que ninguno de nosotros había presenciado tal aparición, la angustia de Beto era palpable y sus restos infundían miedo a todos nosotros. La situación en el rancho mejoró ligeramente a medida que pasaron los años. Mi padre consiguió un mejor empleo y aunque éramos pobres, al menos teníamos comida en la mesa y una pequeña esperanza para el futuro. Pero sin embargo, esa tregua fue efímera, ya que un nuevo desafío se cernía sobre nuestra familia. Cuando cumplí 15 años, la salud de mi padre empeoró. Nos vimos obligados a enfrentar una vez más la sombra de la enfermedad y la muerte. Desesperados por encontrar una solución, mi hermano Beto se embarcó en la búsqueda desesperada por conseguir el dinero necesario para la operación de nuestro padre. Y fue entonces cuando Beto hizo un pacto que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Influenciado por un amigo y en un acto de desesperación, Beto hizo un trato con el diablo para obtener el dinero necesario para salvar la vida de nuestro padre. Este pacto lo llevó por un camino oscuro y peligroso. Se vio arrastrado al mundo del crimen organizado local, donde se vio obligado a realizar actos violentos para cumplir con sus obligaciones. Aunque su intención era noble, el precio que pagó por salvar a nuestro padre fue alto y sombrío. Mientras tanto, en el rancho la presencia fantasmal de la mujer desnuda continuaba atormentando a Beto, recordándole constantemente el pacto que había hecho con el diablo. A medida que pasaban los años, la situación se volvía cada vez más peligrosa y el miedo y la incertidumbre se apoderaban de nuestra familia. Finalmente, llegó el momento en que Beto ya no pudo soportar más la carga de su pacto. Nos reveló la verdad sobre sus acciones y el precio que había pagado por salvar a nuestro padre. Aunque estábamos conmocionados y horrorizados por lo que había hecho, también entendíamos la desesperación que lo había llevado a ese extremo. Desde entonces, la vida de nuestra familia tomó un nuevo rumbo. Mientras algunos de nosotros nos mudamos a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, Beto decidió quedarse en Bellavista, enfrentando las consecuencias de sus acciones y luchando por encontrar redención en un mundo marcado por la violencia y el crimen. A pesar de todo, el amor y el vínculo que compartíamos como familia seguía siendo nuestro mayor consuelo en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Y aunque las cicatrices de nuestro pasado nunca desaparecerían por completo, seguimos adelante con la esperanza de un futuro mejor, sabiendo que pase lo que pase, siempre tendremos el apoyo y el amor de nuestra familia para guiarnos en nuestro camino. Recuerda que si te apasionan las historias de terror así como a mí, te invito a suscribirte y a seguir acompañándonos en este escalofriante recorrido. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y una vez más, muchas gracias por vernos.